Carmen Villanueva contaba billetes bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, mientras su máquina de coser descansaba en silencio. Eran las 3 de la madrugada del 15 de marzo de 1952 en Tacámbaro, Michoacán, y acababa de terminar su pedido mensual, exactamente 200 vestidos infantiles de algodón azul oscuro. El misterio no era cuántos vestidos cosía, sino para quién. En todo el pueblo, ninguna niña usaba esos vestidos, ninguna madre los había encargado, ninguna familia los había comprado. Sin embargo, cada mes, puntualmente, alguien pagaba la factura completa, 200 vestidos a 50 centavos cada uno, 100 pesos exactos que llegaban en un sobre sin remitente. Carmen guardó los billetes en una lata de galletas María y miró por la ventana hacia la plaza desierta. Sus vecinos dormían tranquilos, ajenos al secreto que cargaba desde hacía 8 meses. Un secreto que podía destruir vidas, pero también salvarlas. Esta es la historia de una mujer que tejió una red de evidencias mientras el mundo creía que había perdido el juicio. Una investigación que comenzó con sospechas y terminó revelando una verdad que nadie imaginaba. Pero antes de continuar, debo advertir que esta historia aborda temas sensibles relacionados con explotación laboral infantil, tratados con el respeto que merecen las víctimas. Carmen había llegado a Tacámbaro 3 años antes, huyendo de una ciudad de México que ya no reconocía. Viuda, sin hijos, con solo sus manos hábiles y una máquina de coser Singer heredada de su madre, se instaló en el pueblo. Al principio, los vecinos la miraron con desconfianza, como a cualquier forastera, pero su destreza con la aguja pronto le ganó clientas. Cosía vestidos de primera comunión, remendaba pantalones de los trabajadores del campo y arreglaba faldas con una precisión casi artística. Su taller, en una casa de adobe cerca de la parroquia, se convirtió en un punto de encuentro para las mujeres del pueblo. Mientras trabajaba, Carmen escuchaba sus historias, almacenando cada detalle en su memoria prodigiosa. Todo cambió en julio de 1951. Un hombre de traje gris impecable y sombrero de ala ancha llegó una tarde a su taller. Se presentó como Eduardo Salinas, representante de una empresa textil de Morelia. Necesitaba 200 vestidos infantiles cada mes, talla única, algodón azul oscuro, diseño sencillo. Pago por adelantado, sin preguntas. Carmen aceptó sin dudar. El dinero era bueno y el trabajo constante. Salinas le dio especificaciones precisas: cuello redondo, mangas cortas, largo hasta la rodilla, un pequeño bolsillo en el pecho izquierdo. Detalles que parecían inofensivos entonces, pero que más tarde adquirirían un significado perturbador. El primer mes transcurrió sin incidentes. Carmen cosió los 200 vestidos, los empaquetó con cuidado y los entregó en el lugar acordado, un cruce de caminos a las afueras del pueblo, donde un camión los recogía cada 30 de mes. Salinas cumplió su palabra, y el pago llegó puntual. Pero Carmen era observadora. Había algo en la precisión de las medidas, en la tela de calidad básica, en la insistencia de que todos fueran idénticos, que despertó su instinto maternal frustrado. Esos no eran vestidos para ocasiones especiales, eran uniformes. Los meses pasaron, y las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué exactamente 200? ¿Por qué siempre el mismo diseño? ¿Por qué ninguna niña del pueblo los usaba si supuestamente eran para distribuir en la región? Carmen comenzó a indagar discretamente en el mercado, con las parteras, con las maestras de las escuelas cercanas. Nadie había visto esos vestidos azul oscuro. La primera pista llegó en octubre. Doña Esperanza, la panadera, mencionó de pasada que su sobrina había desaparecido de San José de Gracia, un pueblo cercano a Morelia. La niña, de 11 años, había salido de su casa una mañana diciendo que había encontrado trabajo en una fábrica. La familia nunca supo dónde. Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de octubre. Comenzó a preguntar más, con cuidado,
sin despertar sospechas, y fue armando un mapa de niñas desaparecidas en los pueblos de la región. Todas entre 10 y 14 años, de familias pobres, con la misma historia, habían encontrado trabajo en una fábrica que pagaba bien. Antes de seguir con lo que descubrió Carmen, necesito hacerte una pregunta directa. Si alguna vez tuviste que elegir entre tu seguridad y hacer lo correcto, escribe "yo creo" en los comentarios ahora, junto con tu nombre y ciudad, para saber desde dónde me estás escuchando. Suscríbete, porque el siguiente paso lo cambia todo. La respuesta llegó de forma inesperada. En diciembre, mientras cosía el pedido mensual, Carmen escuchó voces infantiles cerca del cruce de caminos. Se escondió entre los matorrales y vio algo que le heló la sangre: un grupo de niñas, todas vestidas con uniformes azul oscuro idénticos a los que ella cosía, subían a un camión bajo la vigilancia de 2 hombres. Las niñas parecían agotadas, con ojeras marcadas y movimientos lentos. Algunas tosían, todas tenían las manos manchadas y pequeñas heridas en los dedos. Carmen reconoció de inmediato las marcas del trabajo textil intensivo, heridas que ella misma había tenido en su juventud trabajando en fábricas del Distrito Federal. Esa noche, Carmen tomó la decisión más importante de su vida. No podía acudir a las autoridades locales, el alcalde era primo de Salinas y el jefe de policía recibía sobres mensuales que no correspondían a su salario. Tampoco podía enfrentar directamente a los responsables. Era una mujer sola, sin familia ni protección, pero tenía algo que ellos no sabían: una mente meticulosa y una paciencia infinita. Diseñó un plan que requeriría meses de ejecución, pero que podía salvar a esas niñas y llevar a los culpables ante la justicia cuando las condiciones fueran las adecuadas. Comenzó a documentar todo: cada factura, cada pago, cada fecha de entrega. Anotaba las características físicas de los hombres que recogían los vestidos, las placas de los camiones, los horarios exactos. Desarrolló un código personal para registrar la información sin despertar sospechas si alguien encontraba sus notas. Más importante aún, empezó a modificar sutilmente los vestidos. En el bolsillo de cada uniforme bordaba, con hilo casi invisible, un número secuencial. Si algún día las autoridades investigaran la fábrica clandestina, podrían correlacionar cada vestido con las fechas exactas de producción y entrega. Carmen también comenzó a indagar discretamente sobre los familiares de las niñas desaparecidas, no para alertarlos todavía, sino para documentar nombres, fechas de desaparición y circunstancias. Cada historia se sumaba a su archivo secreto, guardado en una cavidad que excavó detrás de su máquina de coser. El invierno de 1951 fue duro. Carmen escuchaba rumores de que algunas niñas habían enfermado en la fábrica, otras habían intentado escapar y fueron castigadas. La urgencia crecía, pero también el peligro. Salinas empezó a hacer visitas más frecuentes, revisando la calidad de los vestidos con una minuciosidad que no mostraba antes. En febrero de 1952, llegó el nuevo párroco, el padre Miguel, un joven recién ordenado con ideas progresistas sobre la justicia social que chocaban con la corrupción local. Carmen lo observó durante semanas antes de decidir si podía confiar en él. Su instinto le decía que sí, pero la prudencia le aconsejaba esperar. La oportunidad llegó en marzo, cuando el padre Miguel mencionó en una homilía la importancia de proteger a los más vulnerables, especialmente a los niños que trabajaban en condiciones peligrosas. Sus palabras apuntaban claramente a los propietarios de pequeñas fábricas locales, y Carmen entendió que había encontrado a su aliado. Esa semana, Carmen comenzó a dejar pistas sutiles para el padre Miguel: comentarios casuales sobre niñas desaparecidas, preguntas sobre la doctrina de la Iglesia respecto al trabajo infantil, menciones aparentemente inocentes sobre los extraños pedidos que recibía cada mes. El padre Miguel, más perspicaz de lo que aparentaba, no tardó en notar el patrón. Inició su propia investigación paralela, visitando familias que habían perdido hijas,
preguntando en pueblos cercanos e incluso escribiendo cartas a autoridades diocesanas en Morelia para obtener información sobre empresas textiles irregulares. Lo que parecía un misterio local comenzó a revelar conexiones más amplias. La fábrica clandestina no era un caso aislado, formaba parte de una red que operaba en varios estados, aprovechando la pobreza rural y la complicidad de autoridades corruptas para explotar mano de obra infantil barata. Carmen siguió cosiendo sus 200 vestidos mensuales, pero ahora cada puntada era un acto de resistencia. Había memorizado el rostro de cada niña que vio subir a los camiones, sus nombres, sus pueblos de origen, las historias que sus familias contaban sobre su desaparición. En abril, el padre Miguel se acercó finalmente a Carmen de manera directa. Durante una conversación aparentemente casual después de misa, mencionó que estaba investigando el trabajo infantil en la región y que valoraría cualquier información que ella tuviera. Carmen lo miró a los ojos y supo que había llegado el momento. Le pidió que la visitara esa tarde en su taller, con la excusa de bendecir su máquina de coser. Cuando llegó, Carmen cerró las cortinas y le mostró su archivo secreto, 200 facturas correlacionadas con fechas, nombres de 43 niñas desaparecidas, descripciones detalladas de los responsables, un mapa de la ubicación probable de la fábrica basado en los horarios y rutas de los camiones y, lo más importante, el sistema de marcado en los vestidos que permitía identificar cada lote de producción. El padre Miguel quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Carmen había documentado. Finalmente, preguntó por qué no había acudido antes a las autoridades. Carmen explicó su estrategia, necesitaba pruebas irrefutables y aliados confiables antes de actuar. Juntos diseñaron el plan final. El padre Miguel contactaría a autoridades estatales y federales fuera del alcance de la corrupción local. Carmen continuaría su trabajo, pero ahora con la protección implícita de la Iglesia. Más importante, coordinarían el momento del golpe para maximizar las posibilidades de rescatar a las niñas antes de que los responsables pudieran trasladarlas. Mayo de 1952 fue el mes más tenso en la vida de Carmen. Sabía que Salinas sospechaba algo. Sus visitas se volvieron más frecuentes y sus preguntas más directas. En una ocasión, preguntó específicamente si Carmen había hablado con alguien sobre su trabajo. Ella respondió con una verdad parcial que había ensayado, solo mencionaba que tenía un cliente regular que pagaba bien. El padre Miguel, por su parte, había establecido contacto con un inspector federal de trabajo que investigaba denuncias de explotación laboral infantil. También alertó a periodistas de la Ciudad de México especializados en temas sociales. La red de aliados crecía, pero también el riesgo de exposición prematura. La madrugada del 20 de mayo, Carmen terminó lo que sabía sería su último lote de vestidos. Esta vez modificó el bordado secreto, en lugar del número secuencial habitual, bordó una fecha, 25 de mayo de 1952, el día acordado para la redada. Esa mañana, Salinas llegó más temprano que nunca, nervioso, mirando constantemente hacia la calle como si esperara ser seguido. Revisó los vestidos con más cuidado que nunca, incluso examinando las costuras con una lupa pequeña. Carmen mantuvo la compostura, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara. Salinas no encontró nada sospechoso en su revisión superficial, el bordado era prácticamente invisible y él no sabía qué buscar. Pagó como siempre y se llevó los vestidos sin imaginar que había sellado su propia condena. El 25 de mayo amaneció nublado, con la tensión eléctrica que precede a las tormentas de verano. Carmen se levantó antes del alba y se dirigió a la parroquia, donde el padre Miguel la esperaba con noticias. Las autoridades federales estaban en posición, la redada comenzaría al mediodía. Lo que descubrieron superó las peores expectativas. La fábrica clandestina operaba en un complejo de bodegas abandonadas a las afueras de Morelia. 67 niñas trabajaban en condiciones inhumanas, produciendo textiles para exportación a Estados Unidos.
Los vestidos azul oscuro que Carmen cosía no eran solo uniformes, eran una forma de control. Las niñas que intentaban escapar eran fácilmente identificables por su ropa distintiva. Las condiciones eran deplorables, jornadas de 14 horas, alimentación inadecuada, castigos físicos por errores mínimos. Varias niñas presentaban signos de desnutrición y enfermedades respiratorias causadas por las fibras textiles. El sistema era tan perfecto como cruel. Las familias creían que sus hijas trabajaban legalmente en una fábrica respetable. Salinas y otros 4 responsables fueron arrestados inmediatamente. Las autoridades encontraron documentos que confirmaban la existencia de una red más amplia operando en varios estados. La información que Carmen había recopilado durante 8 meses se convirtió en la piedra angular de una investigación que eventualmente desmantelaría toda la organización. Pero la historia tiene un giro final que nadie anticipó. Cuando las autoridades revisaron los vestidos que llevaban las niñas rescatadas, descubrieron el sistema de bordado secreto de Carmen. Cada número permitió correlacionar las fechas de producción con testimonios específicos, creando una línea de tiempo precisa de la operación criminal. Más importante aún, el último lote de vestidos, marcado con la fecha de la redada, se convirtió en prueba irrefutable de que Carmen había estado colaborando con las autoridades. Su aparente complicidad se reveló como la estrategia de documentación criminal más sofisticada que las autoridades habían visto. Carmen nunca buscó reconocimiento por su trabajo. Insistió en que su nombre no apareciera en los periódicos que cubrieron el caso. Prefirió ser recordada como la costurera que hacía vestidos para niñas que nadie veía, guardando para sí el secreto de que había visto todo desde el principio. Las 67 niñas fueron reunidas con sus familias. Muchas necesitaron tratamiento médico y psicológico, pero todas sobrevivieron. Algunas regresaron a la escuela, otras aprendieron oficios diferentes. Ninguna volvió a usar vestidos azul oscuro. El caso de Tacámbaro se convirtió en precedente para la legislación federal sobre trabajo infantil en México. Las técnicas de documentación desarrolladas por Carmen fueron adoptadas por investigadores sociales y autoridades laborales en todo el país. Carmen vivió el resto de su vida en el pueblo, respetada pero enigmática. Nunca volvió a aceptar pedidos de vestidos infantiles en lotes grandes. Prefería coser vestidos únicos, especiales, para niñas que existían, sonreían y corrían por las calles de Tacámbaro bajo el sol. Murió en 1967, a los 72 años. En su testamento dejó su máquina de coser Singer a la parroquia, junto con una carta dirigida a futuras generaciones. La carta, que no fue abierta hasta 1992, contenía una reflexión simple pero poderosa: a veces, la valentía no es enfrentar el peligro de frente, sino tejer pacientemente la red que atrape a quienes lastiman a los inocentes. La historia de Carmen Villanueva nos recuerda que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, llega bordada en hilo invisible, documentada en facturas que nadie sospecha importantes, tejida con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre encuentra su momento. Si te impactó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. Quiero saber desde dónde nos ves. Comenta tu ciudad y si alguna vez tuviste que elegir entre tu seguridad personal y hacer lo correcto. Si alguna vez sentiste que nadie creería tu versión de los hechos, escribe desde seguido de tu ciudad y demuestra que estás aquí. Tu comentario es importante y nos ayuda a entender hasta dónde llegan estas historias de valentía silenciosa. Comparte este video con alguien que admires por su coraje o que necesite recordar que los actos aparentemente pequeños pueden cambiar vidas enteras. Cada historia que investigamos trae una lección poderosa sobre la naturaleza humana y un giro que respeta tu inteligencia. Carmen nos enseñó que, a veces, la mejor estrategia es parecer cómplice mientras construyes la evidencia que salvará a los inocentes. Antes de irte, participa en nuestro desafío. Revelaré un detalle extra que lo cambia todo sobre esta historia.
pero solo si aparecen comentarios de personas de 3 estados diferentes escribiendo la palabra aguja. Lancemos el desafío ahora. Activa la campanita de notificaciones, porque los suscriptores reciben primero nuestras próximas investigaciones de misterios históricos que desafiaron su tiempo. La próxima semana investigaremos otro caso donde la apariencia engañó a todos, pero la verdad se reveló a través de los detalles que nadie notó. Hasta entonces, recuerda que en cada historia hay hilos invisibles que conectan la injusticia con la redención si sabemos dónde buscar.